Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema denominado La historia desde la hermenéutica de Jürgen Habermas, un nuevo enfoque científico y social. Empezaremos hablando del paradigma de la modernidad. La modernidad se caracteriza fundamentalmente por ser un modelo que surge fundamentado en la razón para explicar todas las facetas de la existencia humana. La razón tiene tres aspectos fundamentales en los cuales se materializa. En primer lugar, la ciencia. La ciencia es un método de adquisición de conocimiento específico, basado en un método concreto. También tenemos a la idea de progreso, en el sentido de crecimiento, ¿no? Existe un progreso, por ejemplo, si es que un país tiene 1 millón de habitantes y después crece para tener 2 millones de habitantes. O cuando la cobertura de los servicios básicos de su población pasa de 60% a 80%. Ahí se nota una idea de progreso. El otro pilar de la razón es la evolución, la idea de que se va de un estado inferior a uno superior, a uno mejor, a través de la ciencia, los adelantos técnicos, científicos, que permitirían una mejora paulatina de la calidad de la vida, de las condiciones materiales de la vida. Bien, entonces tenemos esto como el fundamento esencial de la modernidad. Además, ¿dónde se va a plasmar esto en el ámbito social? En el materialismo. Se va a tratar de dar prioridad al ámbito material, es decir, medir todas las cosas que tengan que ver con la calidad de vida de los humanos en cosas materiales, por decir, mayor cantidad de escuelas, mayor cantidad de automóviles, mayor cantidad de cosas a las que puede acceder una persona. Por otra parte, se va a tratar de buscar modelos universales, leyes universales que rijan en todas las sociedades, en todos los tiempos, a partir de leyes científicas que se apliquen a los humanos. Y finalmente se va a dar prioridad al ámbito social colectivo por encima de lo individual. La colectividad va a ser preferida antes que el respeto a la persona humana individual. Es decir, se va a dar prioridad al ámbito colectivo por encima del ámbito individual. Bien, este sería el paradigma con el que funciona la modernidad. Y olvidaba mencionar que en el ámbito del materialismo se va a dar prioridad a las cosas que no tengan que ver con la espiritualidad o explicaciones sobrenaturales, sino cosas concretas y observables. Bien, de esta forma tenemos nosotros el paradigma de la modernidad que explicaría en gran parte la sociedad en la cual ahora nos desarrollamos. Bien, ahora hablaremos de la hermenéutica y cómo puede ser aplicada a la historia, la hermenéutica a la historia. Bien, la hermenéutica se define como, ustedes pueden ver en esa definición que aparece en la pantalla, es una forma de ver la filosofía que interpreta cómo los hablantes adultos, desde el punto de vista de cómo un sujeto capaz de comunicarse mediante el lenguaje y mediante acciones, se puede hacer entender en un entorno, en primer lugar, que le es extraño, ¿no? Es decir, cómo una persona se puede hacer entender fuera del contexto en el cual se ha informado, se ha crecido, ha sido educado, ¿no? Y obviamente va a estar en ese nuevo contexto con muchos mensajes que no va a poder entender. Entonces, es en esa difícil situación que se coloca la hermenéutica para desarrollarse. Bien, ¿cuáles son las bases de la hermenéutica? En primer lugar, la razón comunicativa, que dice que nosotros los humanos somos seres racionales, por una parte, y por otra, que todo el tiempo estamos comunicando cosas. Bien. Además que nosotros nacemos en un mundo social, lo que se llama para Habermas el mundo de vida, o el contexto, el entorno cultural, social y cultural donde nosotros nacemos y nos desarrollamos. Nosotros ya venimos con un contexto formado y nosotros vamos aprendiendo cosas de ahí.
Y finalmente la idea de la modernidad, como ya habíamos visto, que es la racionalidad, tratar de explicar todas las cosas en base a la razón humana. Hay algunos conceptos complementarios, como el concepto de verdad. ¿Qué es la verdad? Es aquello conforme a la realidad. Es decir, la hermenéutica nace como una postura de rechazo del relativismo. Para la hermenéutica, la verdad existe y la verdad es aquello conforme a la realidad. Otra de las bases de la hermenéutica es la justicia, dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde. Bien, es decir, esta es la base del intercambio social, es dar y recibir con las personas con las que interactuamos. Y finalmente, el entendimiento, que podríamos traducirlo en español como empatía, es decir, tratar de entender cómo se siente el otro, estar al mismo nivel, las dos personas con la misma dignidad, con la misma jerarquía, no una superior a la otra, ¿no? Sino en un nivel similar, lo que también en el plano filosófico, de acuerdo a Buber, sería el diálogo yo-tú al mismo nivel, no un diálogo yo-ello de superior a inferior, ¿no? Y en alemán es el Verständigung, el entendimiento, ¿no? El llegar a comprenderse una persona con otra. Bien, estas son las bases de la hermenéutica. Bien, vamos a ver ahora las características y fundamentos principales de la hermenéutica. En primer lugar, tenemos tres tipos de acción. Vamos a ver el primero. La acción teleológica. ¿Qué significa? Que cuando nosotros desarrollamos una acción, sea la que sea, nosotros tenemos un objetivo concreto. Cuando hacemos algo, lo hacemos con una intención clara. Bien, es el telos, el objetivo, la intención. Bien, ¿y cómo medimos esto? Con criterios de eficacia. Es decir, ¿logré o no logré lo que me proponía? Bien, digamos que al momento de hacer este video, lo que yo intento es que ustedes entiendan las bases fundamentales de la hermenéutica de Habermas. Espero lograrlo, ¿no? Pero eso se va a ver si es que lo logro o no lo logro en los criterios de eficacia. Al momento de hacer esto, estoy actuando en un mundo objetivo, donde hay un emisor y un receptor, es decir, seres reales en el mundo real, ¿no? Es un mundo objetivo que puede ser observado. Bien. Pasemos ahora a otro nivel de la acción social o regulada por normas. Esta acción depende del contexto, es decir, el mundo de vida, el mundo social, cultural donde nos desenvolvemos. Dentro de este mundo social existen normas que no están escritas, pero que son implícitas y funcionan. Es decir, son obligaciones sociales que, si bien no están plasmadas en leyes concretas escritas con números y artículos, ¿no? Pero están ahí y están funcionando. Por ejemplo, en este momento, cuando estoy filmando este video, no estoy limpiándome la nariz o estoy comiendo. ¿Por qué lo hago? Porque las normas sociales dicen que no sería de buena educación hacerlo, ¿no? Entonces, estoy rigiéndome por las normas que están en mi contexto. Pero si yo me pongo a buscar en un código de leyes donde dice que al momento de subir un video de YouTube no se puede comer, pues no existe esa ley escrita, pero es una norma social consensuada que existe de verdad. Bien, entonces nosotros vemos en este nivel de la acción social la concordancia con las normas sociales vigentes en un grupo determinado. Y a esto le vamos a llamar el mundo social, ¿no? Es decir, el mundo cultural social de las normas y de los consensos alcanzados por un grupo que están regulando el funcionamiento de la sociedad, pero que no están escritos en el papel y en las leyes. Bien. Por último, vamos a llegar al tercer nivel, que es el de la acción dramatúrgica. ¿A qué se refiere esto? Es la expresión de sentimientos y la veracidad en la expresión de los sentimientos. Bien, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo me pusiera a llorar, ¿no? En medio de la presentación, o a reír, o si es que yo finjo algo? Entonces, lo que se ve con la acción dramatúrgica es si yo estoy siendo veraz con mis emociones,
¿no? Si estoy expresando lo que realmente siento y cómo lo estoy expresando, ¿no? Entonces, probablemente a partir del análisis de mi expresión no verbal se van a entender muchas más cosas que el discurso mismo que estoy desarrollando acá, ¿no? Bien, y en este nivel nosotros estamos hablando ya de un mundo subjetivo, el mundo de la persona misma, ¿no? Bien, y bueno, aunque hemos dividido en estos tres niveles de acción, teleológica, social y dramatúrgica, en realidad al momento de hacer cualquier cosa, nosotros estamos actuando en estos tres planos. Y para entenderlo mejor y analizarlo mejor, la hermenéutica justamente los divide para que nosotros tengamos conciencia de estos tres niveles. Bien, cuando estos tres niveles se suman, nosotros tenemos lo que Habermas llama la acción comunicativa, es decir, el uso pleno del lenguaje como medio de entendimiento. Es decir, al momento de comunicarme yo con la otra persona, tengo que tomar en cuenta que yo tengo estos tres niveles y que la otra persona también tiene esos tres niveles. Y tratar de tomar en cuenta no solo los míos, sino los suyos también para lograr entablar un proceso adecuado de comunicación. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de cómo eran antes las ciencias sociales, es decir, antes de la planteamiento de la hermenéutica de Habermas. Había la clásica dicotomía entre sujeto y objeto, que vamos a explicar brevemente. Es decir, un sujeto, un investigador va a estudiar un objeto, a una persona que va a ser analizada, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a obtener datos a partir de la observación, generalmente. Se va a interpretar estos datos a partir de un bagaje teórico. Pero además no se estaría tomando en cuenta algunas cosas, que el sujeto, es decir, el investigador, pertenece a un mundo social, tiene su mundo subjetivo y que al momento de analizar al objeto está comunicándole cosas, ¿no? Y este mundo social del sujeto, el mundo subjetivo del sujeto y la comunicación que realiza influye en el objeto. Y entonces vamos a considerar que los datos que va a obtener son sesgados por la visión del sujeto y mucho más sesgados todavía por el bagaje teórico que va a tener el sujeto de investigación, es decir, el investigador. Por eso podríamos decir que esto nos permite identificar un nivel metodológicamente relevante de desproporción, es decir, siempre va a haber un sesgo, un error desde el punto de partida, cuando yo considero que el objeto no va a ser influenciado para nada con mi investigación. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Habermas? Decir que el investigador y el protagonista social están en continuo intercambio. En lugar de investigar y pensar que yo voy a ser neutral, completamente neutral y que no voy a influir para nada, más bien al revés, dice, tú tienes que desarrollar empatía, tienes que desarrollar la acción comunicativa, es lo que estábamos explicando hace rato. Tomar en cuenta tu propio nivel de acción teleológica, acción social y acción dramatúrgica y entender esos tres niveles en tu interlocutor y desarrollar un diálogo donde vamos a tomar en cuenta los dos, nuestro mundo objetivo, basado en criterios de verdad. Los dos vamos a tomar en cuenta nuestros mundos sociales y vamos a ver qué es correcto en cada uno de los mundos donde nos desarrollamos. Y también vamos a tomar en cuenta el mundo subjetivo, es decir, la veracidad emocional que estamos desarrollando. Entonces, no es solamente un recabar información, sino entablar un diálogo de ida y vuelta fluido, conseguir retroalimentación a través de lo que voy interpretando y de esa forma enriquecernos mutuamente, ¿no? Es decir, tomar en cuenta a la otra persona no solamente en los criterios que estoy investigando, sino en su contexto, en su cosmovisión, en su cultura y además en su particularidad como persona. Bien, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Analizando, por ejemplo, en niveles. Tomemos el caso, vamos a ir explicando del primer nivel, el nivel gramatical. Vamos a ver si el mensaje que estoy recibiendo es un mensaje que se puede entender, un mensaje basado en la realidad.
Es decir, yo inclusive tendría que preguntarle algunos conceptos, por ejemplo, digamos una frase que me dice una persona. El amor es una cosa interesante. Entonces, decirle, ¿qué significa interesante para ti? Porque yo puedo tener una idea de qué significa qué es interesante, pero quiero saber qué significa eso para la otra persona. Y eso nos puede llevar a un mejor entendimiento, no dar por sentadas muchas cosas que generalmente las pasamos por alto. Tomemos el caso de un documento histórico. Eh, el concepto libertad. El concepto libertad en el siglo XXI tiene un significado diferente al que tenía en la época de la independencia, cuando más machacamos el concepto libertad en los estudiantes, y es diferente al que se tenía en el siglo XVI. Y entonces, ¿cómo vamos a interpretar libertad si no sabemos esas diferencias? ¿Bien? Por ejemplo, el concepto en una época concreta de la independencia, valga la redundancia, estaba asociada al libertinaje, no a libertad, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una diferenciación conceptual importante que nos permitiría analizar un proceso histórico concreto, el proceso de independencia, a partir de sentar claramente los conceptos del nivel gramatical y entender los documentos que se han producido de acuerdo al significado que tenían en la época en que se produjeron. Bien, pasaremos al nivel intersubjetivo, la veracidad emocional. No olvidemos que mucha documentación histórica es construida con alguna intencionalidad. Y no son pocos, bueno, sí hay casos, no vamos a decir que son la mayoría, pero hay casos donde lo que se plasma en el documento no corresponde completamente a la realidad. Y vamos a entender y vamos a ver, bueno, si nosotros tomamos en cuenta el nivel dramatúrgico, la parte emocional, la parte intencional, nosotros vamos a entender mejor ese documento y vamos a poder situarlo en su intencionalidad. Y finalmente, el nivel racional, es decir, utilizar nuestra razón para hacer relaciones entre los textos, relaciones entre los discursos que se nos presentan, ¿no? Y tratar de crear una explicación más grande de por qué pasó lo que pasó. Bien, bueno, pasaremos ahora a explicar por qué sería interesante usar la hermenéutica en la historia. Bueno, la historia es un discurso, se hace a partir de discursos. Si leemos un texto de historia, nosotros vamos a ver un relato, un discurso. Y entonces analizar el discurso a partir de los elementos de Habermas es muy útil. Además, la historia estudia el cambio en los procesos sociales para lograr entender el proceso social, por qué ha pasado esto y no de esta otra manera. Nosotros precisamos llegar a un comprender por qué pasó lo que pasó. Entonces, al momento de analizar a partir de las tres acciones de Habermas, es mucho más fácil comprender los procesos sociales, por qué ha pasado de esta manera y no de otra. Bien, inclusive se puede llegar a analizar cosas de nuestro presente a partir de la hermenéutica de Habermas. Nosotros podríamos tomar el tiempo como fondo, es decir, el tiempo que va pasando como el fondo de análisis y el cambio social como la figura, es decir, qué cosas se mantienen continuas y qué cosas se cambian en un momento determinado de la historia, por qué se produce un conflicto social, por ejemplo, ¿no? Ver cambios y continuidades, y no solamente cambios aislados, decir que han pasado mágicamente, sino entender por qué en ese momento se produce el cambio, qué otras cosas hay en el contexto que están facilitando o perjudicando ese cambio, ¿no? Y a partir de ese cambio, cómo se reestructura el contexto. ¿Bien? Bueno, también, como ya mencionaba antes, hay que tomar en cuenta la tradición del lenguaje de la fuente histórica. Es decir, qué es lo que quiso decir, cuál era la intencionalidad, cuál era el contexto social y cuál es la carga emotiva que le da la persona que escribe en el momento de elaborar un documento histórico, ¿no? También tomar en cuenta el plexo de poder, es decir, desde qué posición está escribiendo, para qué está escribiendo, ¿no? Porque muchas veces la historia la escriben los vencedores, entonces hay que tomar en cuenta también eso al momento de analizar una fuente histórica. Bien, ante todo, interpretar en base a la razón, ¿no? A la razón, hacer uso racional, explicaciones racionales. Y en casos los que
se pueda emplear la psicología y el psicoanálisis para llegar a un nivel de detalle mucho mayor. Bien, ¿cómo tendríamos que transmitir esto a la sociedad? Principalmente con un lenguaje accesible, fácil de entender. Utilizar la veracidad, es decir, basarnos en la realidad de los hechos. No son pocas las veces que por una posición ideológica se tergiversa, se tuerce, se malinterpreta intencionalmente la evidencia histórica. Entonces, eso es algo que debería rechazarse por completo, criticarse, ¿no? Para que todo lo que se escriba sea en base a evidencia histórica, es decir, a la realidad. Bien, la rectitud, es decir, tomar en cuenta las normas y valores vigentes en un momento histórico determinado al momento de explicar por qué pasó lo que pasó. Y también entender y evaluar, digamos, algún hecho histórico en función a las normas vigentes en ese momento, ¿no? Y no hacer transposiciones de valores de nuestra época a la anterior, considerando que debería ser la época anterior de acuerdo a nuestros valores actuales, ¿no? Tomar en cuenta siempre el contexto, la cosmovisión que está vigente en ese grupo en un momento determinado. Bien, además, el rol del historiador tendría que ser un rol crítico, ayudar a que la gente utilice su razón para interpretar su realidad, su propia realidad, y ver cómo el pasado influye en el presente. Bien, también puede ayudar bastante a explicar los productos, las características, las particularidades culturales, ¿no? Y obviamente para facilitar una intervención en estos ámbitos. Bien, también para ayudar a superar los puntos de vista muy subjetivos que no están basados en evidencia, ¿no? Y ayudar más bien a que la gente entienda mejor por qué están pasando las cosas. Es decir, en una sola palabra, hacer más racional la sociedad. Bien, entonces el rol del historiador, ya llegando a las conclusiones, sería comunicarse racionalmente con la sociedad, usar la hermenéutica para interpretar los cambios sociales que se están produciendo y que se han producido anteriormente, informar y generar crítica, ¿no? Generar en la persona que entienda, que escuche, que lea el trabajo histórico, una crítica, ¿no? Para que él mismo desarrolle su propio punto de vista. Y ante todo, apoyar una mayor tolerancia y respeto cultural, porque si se desarrolla empatía, si se toma en cuenta al otro, entonces va a existir la base para una tolerancia social en todos los ámbitos. Bien, por eso la hermenéutica tiene un objetivo, un telos último. Busca que la sociedad sea más racional para que viva mejor. Por eso también postula una base ética para el funcionamiento social. Es decir, nosotros deberíamos respetar a los otros para que nos respeten también. Bien, es un postulado esencial al planteamiento de la hermenéutica, empezar siempre al mismo nivel y en un plano de respeto mutuo. Bien, además es un planteamiento bastante útil para superar el relativismo de los valores que está imperante en el ámbito postmoderno y que lleva inclusive en el plano psicológico a problemas importantes. Entonces, esta es una postura filosófica para decir que es necesario partir de una base segura y se puede hacer un entendimiento profundo y serio sin caer en el relativismo. Y además, usar la razón en apoyo de la verdad, aquello conforme a la realidad y a la justicia. Es dar a cada quien lo que le corresponde. Vivir en una sociedad más justa, más equitativa, a partir del uso de la razón. Por eso, el entendimiento es considerado algo necesario, imprescindible en las ciencias sociales y en la vida social en general, ¿no? Además, si nosotros analizamos cualquier fuente histórica en base a las tres acciones de Habermas, nosotros vamos a encontrar mucha más riqueza de la que normalmente los historiadores encuentran al momento de hacer un análisis histórico. Y también el historiador tiene que ser autocrítico y darse cuenta que su mundo social, su contexto social, está influyéndole. Cuando uno se da cuenta
de esto, entonces ya es el primer paso para empezar a controlarlo, para darse cuenta de qué está ocurriendo y al momento de producir una investigación, tomarlo en cuenta, no ignorarlo, sino tomarlo en cuenta y utilizar esos recursos para generar mayor calidad, ¿no? Bien, y por todo lo anteriormente mencionado, la acción comunicativa es sumamente útil para el trabajo del historiador. Bien, y se ve que es un enfoque mucho más rico que el de la dicotomía tradicional entre sujeto y objeto, y que la comunicación es algo necesario, ¿no? Hay que comunicarnos con el ámbito social que vamos a investigar, establecer un diálogo, ¿no? Los niveles que hemos mencionado, el gramatical, racional e intersubjetivo, son muy útiles. Empezaremos comprendiendo lo que la otra persona piensa, tratar de entenderle en su contexto, en su mundo, en su cosmovisión, para empezar a trabajar y establecer un diálogo fructífero. Y hemos visto que el historiador puede analizar el presente, su propio presente. Bien, entonces ya para sintetizar todo, antes de cerrar el video, decir que para un análisis concreto de documentos históricos habría que tomar en cuenta la tradición del lenguaje, qué significan las palabras en ese momento, en ese contexto. Bien, ¿cuál es el plexo de poder? ¿Desde qué posición de poder se escribió ese documento? Utilizar la razón en todo momento para explicar por qué pasa una cosa y por qué no pasa otra, tomando en cuenta lo que sí se puede determinar y siendo humildes para decir que de estos otros aspectos que no se conocen, lastimosamente, no hay suficiente evidencia para decir tal cosa o la otra, pero de estas otras sí se puede decir esto, esto y esto. Bien, hacer un uso creativo del lenguaje, es decir, tratar de llegar con el lenguaje más accesible posible a la mayor cantidad de personas. No va a ser lo mismo hablar a adultos que a adolescentes, que a niños, ¿no? Hay que buscar los medios más creativos para poder llegar al mayor número de personas y en todo momento hacer un análisis profundo, no ser loros repetidores. El texto base dice esto y es lo mismo que digo, no, sino hacer un análisis. Y ante todo, que la historia sea un ejercicio de un análisis de cómo era mi sociedad y cómo es ahora, y por qué, y mejor dicho, cómo llevar ese análisis histórico a la propia realidad. Es decir, que el historiador sea una persona capaz de explicar racionalmente la cultura y explicar racionalmente su sociedad y ayude a la gente a entenderse mejor, a conocerse mejor. Bien, bueno, les agradezco mucho por su atención. En la parte de abajo de la pantalla está la dirección de mi portal académico, donde tengo varios trabajos de investigación ya publicados a los que se puede acceder. Les invito a visitarlo y si no alcanzaron a copiar todo el enlace, es fácil, en el buscador Google colocan Mario Castro Torres, academia.edu y les va a dirigir directamente allá. Bueno, les agradezco muchísimo por su atención.